Continuamos en nuestro semáforo y como les contaba, ya está sucediéndose desde ayer lunes esta nueva edición del Festival Internacional de Música Contemporánea de la Universidad de Chile. Es la 22ª edición y para poder tener todos los detalles respecto a esto, estamos con el profesor Luis Orlandini, destacadísimo maestro de la guitarra y director artístico del Festival Internacional de Música Contemporánea. Maestro, ¿cómo está usted? Buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Encantado de hablar contigo. Bueno, nosotros estamos bien y también muy contentos de que el Festival Internacional de Música Contemporánea vuelve a la presencialidad después de, como casi todos los eventos, ¿cierto?, tener que haber pasado por las dificultades de la pandemia. Partamos por ahí, ¿no? ¿Qué es lo que a usted y al resto del equipo les tiene más entusiasmados de esta nueva edición? Bueno, la verdad es que lo primero de todo es justamente volver a la presencialidad en nuestra sala tradicional y emblemática, que es la Sala Isidora Segers, para este festival que está teniendo cambios poco a poco y que pretende seguir siendo un foco de irradiación de la cultura en nuestro país y muy en especial de la música actual, ¿cierto? Así que muy contentos por ese lado y tenemos una programación que va a ser muy, muy, muy entretenida. Bueno, quizás partamos inmediatamente por esa definición de música contemporánea, ¿no? Porque probablemente le puede pasar a muchas personas que cuando empiezan en música docta o en lo que sucede en el conservatorio, en el departamento de música, no solamente de nuestra universidad, sino el Instituto de Música de la Católica y otros, puedan pensar, no, pero la música docta es la que se hizo hace siglos, ¿no? Y perdemos a veces de vista que hay autores contemporáneos y que no solamente música contemporánea es música rara o música atonal, ¿cierto? O música que juega o experimenta, sino que también algunas se pueden alinear con sonoridades que están vinculadas con el romanticismo y con el clasicismo y con otros momentos, ¿no? ¿Qué entendemos por música contemporánea? Mira, en términos generales es un término que se acuñó hace tiempo y yo creo que simboliza un poco lo que es la música de posguerra, ya desde el año 45 en adelante, pero nosotros lo entendemos en nuestro festival como una muestra de la actualidad, o sea, lo central es lo que se está componiendo este año, el año pasado, el año antepasado, ¿me entiendes? O sea, ahora. Nuestros compositores más destacados, los compositores jóvenes, las compositoras, o sea, es una muestra es como una tomada de pulso de en qué estamos con la composición, si refleja lo que es nuestra sociedad, si es una cosa que está más aislada. O sea, más allá de que a veces pueda sonar un poquito raro, como dices tú, ¿cierto? Porque no es la música tradicional que se escucha comercialmente, como la música popular o el folclore yo creo que es una apertura, o sea, es parte de nuestra cultura y la idea justamente es generar un espacio de oídos abiertos donde la gente pueda reconocer nuevas cosas. Esa es la idea, Ujú. ¿ya? Sí, ¿y qué encontramos ahí? Porque claro, ustedes tuvieron que hacer una selección para la programación del Festival Claro. Internacional de Música Contemporánea. Ese internacional es muy importante porque no es solamente compositores y compositoras nacionales, sino búsqueda de lo que está sucediendo y esta toma de pulso. Profesor, ¿qué fue lo que encontraron en esa toma de pulso? Mira, cosas muy interesantes. De hecho, para programar, justamente con destacar a compositores y compositoras jóvenes, vamos a tener referentes, porque no hay que olvidar que en las artes y en cualquier disciplina, digamos, hay un continuo en la historia, ¿cierto? Entonces, para poder entender lo que ocurre hoy, es bueno ir un poco hacia atrás también y entender lo que se hizo antes. Entonces, vamos a tener algunos homenajes a compositores nacionales. Uno es al destacadísimo Juan Amenábar, que este año se conmemora el centenario de su nacimiento, ya que fue el precursor de la música electrónica en nuestro país en los años 50, 60, 70. Y asimismo un compositor muy olvidado que fue muy importante, muy disruptivo en su momento, que fue Tomás Lefebvre también, que se va a presentar una obra de él. Entonces, esto nos permite, digamos, generar como una línea de tiempo, digamos, y un horizonte cercano en nuestra historia. Y en lo internacional tenemos dos autores que son muy relevantes también. Uno es el caso de Julián Carrillo, que es un mexicano que hace 100 años justamente también experimentaba con lo que llamamos cuartos de tono, o sea, la división de la célula que nosotros conocemos musical
en células más chicas y que produjo sonoridades totalmente nuevas. Y asimismo, un compositor que fue muy relevante en Oriente, que es Toru Takemitsu, que vamos a presentar una obra de él también. Bueno, suena muy variado, muy interesante también, y me encanta pensar en cómo las vanguardias se transforman en clásicos, ¿no? Como Juan Amenábar en su momento o Tomás Lefebvre en su momento fueron súper disruptivos, me imagino que bastante incomprendidos, Por supuesto. eh, cuestionados, diciendo, bueno, ¿qué está haciendo esta gente tan loca? Y hoy día son clásicos de la música contemporánea. ¿Cómo esos nombres, por ejemplo, siente usted, profesor, que están dialogando con los artistas jóvenes que también son parte de este festival? Bueno, yo creo que justamente eso genera el estudio de la composición como tal, ¿ya? Y el estudio de la interpretación musical también. Nosotros tenemos los referentes que vienen de muy atrás, digamos, la música occidental y hoy en día también la oriental, digamos, tiene una larga historia, ¿me entiendes? O sea, claro, desgraciadamente la música se asocia más a los nombres ilustres, por decirlo así, a Bach, a Beethoven, a Ujú, Schumann, a Brahms, ¿cierto? Pero en el siglo XX, que es muy cercano a nosotros, hay nombres que son fundamentales en la música y que ya son menos conocidos, fíjate. ujú, Por ejemplo, el caso de Pierre Boulez, que quizá tú lo puedes conocer, pero la gente en general tal vez poco, o Karl-Heinz Stockhausen, que es un alemán muy, muy importante, o el caso de John Cage, que fue el equivalente a Marcel Duchamp en las artes visuales, ¿me entiendes? Que ujú. fue absolutamente disruptivo y rompió con todo. Entonces, es súper interesante mostrar cómo esta línea de tiempo va generando nuevas circunstancias y como tú dices, que los disruptivos de su momento, digamos, se transforman en clásicos, digamos, en el futuro. ¿Eh? Y en ese sentido, el festival es una apuesta a mostrar lo nuevo más allá de que sean conocidos o no, ¿me entiendes o no? Sino mostrar, digamos, lo que están haciendo nuestros jóvenes, nuestros compositores actuales, para que sean lo más difundidos posible. Conversamos con el maestro Luis Orlandini, académico, por supuesto, de nuestra universidad, y director artístico del Festival Internacional de Música Contemporánea que se inauguró ayer lunes y que continúa hasta este 29 de septiembre. Ahora, siendo eso es lo que usted describía, profesor, y pensando también en que obvio que esta 22ª edición del Festival Internacional de Música Contemporánea tiene su público duro, ¿no? Son más de 2 décadas trabajando en aquello. Por supuesto, uno puede pensar que los compositores, los estudiantes y las estudiantes de música, músicos e intérpretes de distintas áreas, ¿cierto? Van a tener su agenda ya absolutamente marcada para participar de este Festival Internacional de Música Contemporánea. Pero ¿cómo hacemos para que la gente que nos está escuchando y que probablemente está pensando, hoy, pero eso no es para mí, porque seguramente es música rara, es música difícil? ¿Cómo hacemos para que ellos y ellas también se sientan invitados a participar? Mira, yo quiero invitar muy especialmente a los jóvenes, a las generaciones nuevas, obviamente a los adultos también, pero si nosotros tomamos en cuenta, por ejemplo, lo que ocurre en el rock, por ejemplo, donde el rock progresivo ha tenido una evolución enorme y hoy tenemos grandes espectáculos en Chile con visita de grupos importantísimos, ustedes van a escuchar en la música de hoy cuestiones muy parecidas de repente. Las músicas, lo interesante de las músicas es que se han acercado mucho, ¿entiendes? O sea, hoy en día no hay prejuicios como antes, no hay problemas en que, digamos, se mezclen, digamos, los géneros y generen nuevas fusiones, ¿me entiendes? Y en ese sentido, digamos, la música contemporánea es un campo abierto y un campo fértil para que ocurran estas cosas. También la transdisciplina, ¿me entiendes? De repente, poco a poco, la música se está abriendo a otras disciplinas para, junto con ellas, digamos, generar nuevas creaciones. Así que yo especialmente quiero invitar a la gente joven, a la gente de oídos abiertos en general, pueden ser mayores también, obviamente, todos muy bienvenidos, a disfrutar de un espacio nuevo, un espacio de creación y de nuevo conocimiento desde las artes. Ujú. Eso sí. Sí, y además pensar que además de la posibilidad de fusión de sonoridades también y de la interdisciplinariedad, como usted dice, profesor, también está el juego con los formatos, ¿no? Porque uno pensaba, insisto, en la figura de Juan Amenábar como un pionero en la música electrónica y también en un momento en que la música electrónica, además de que estaba en ciernes, no era tan evidente asociarla con la música docta.
y que hoy día la posibilidad de usar nuevos medios, diríamos, y nuevas instrumentaciones y nuevas posibilidades, de jugar con los instrumentos orgánicos y mezclarlos con las posibilidades de lo electrónico, también es algo que se está haciendo y que es muy interesante. El espacio para la experimentación probablemente sea el espacio de la música contemporánea. ¿Cuánto de eso vamos a estar viendo también en esta edición del festival? Mira, yo creo que la variedad va a estar lo más completa posible, o sea, vamos a tener formatos de todo tipo. El solístico, digamos, donde van a escuchar un intérprete solo haciendo, digamos, una muestra de una obra, un violín, una flauta, una guitarra, el piano, pero por otra parte vamos a ver grandes ensambles. Cada día tenemos en una parte del programa un ensamble invitado especialmente para mostrar obras de formato un poquito más grande, donde los intérpretes son 5, 10, hasta 15, ¿ya? Y eso es súper interesante porque muestra un gran colorido. Y también por otra parte vamos a mostrar un aspecto de la música actual que es súper, súper interesante y que se asocia con otras áreas del conocimiento, que es la improvisación. Improvisación en tiempo real, o sea que se hace en el momento en que se está ahí en el escenario. Así que yo creo que es una oportunidad súper interesante, intensa y especialmente variada, Ujú. que podría dejar incluso a las personas más escépticas con gusto a que vio algo realmente que le aportó. Sí, y además quizás como usted dice, dejar los prejuicios fuera, ¿no? E ir, Sí, porque pasa mucho con el arte contemporáneo en general. sí, ¿No? Y cuando dijo improvisación, yo también pensé en el jazz, y hay mucha gente que dice, no, bueno, pero el free jazz, la improvisación o la experimentación son cosas que son difíciles, que requieren que uno tenga mucho conocimiento para poder disfrutar de ellas, y es como, vaya usted, siéntese y sienta, sí, entréguese a las posibilidades. exacto, al público no se le exige que entienda algo, la verdad que no, no, no es para eso. La música está hecha para disfrutarla. Se puede disfrutar de muchas maneras, de manera sensorial, o sea, por los sentidos, obviamente, con el oído especialmente, pero también intelectualmente, o sea, tiene muchos ámbitos de disfrute o de apego a las personas, ¿me entiendes o no? En ese sentido, cada persona cuando va a un espectáculo de este tipo tiene la libertad de apreciarlo en el ámbito que le parezca más adecuado incluso, ¿ya? Ujú. O sea, en ese sentido es muy, muy abierto. Bueno, entonces les dejamos la invitación. La 22ª edición del Festival Internacional de Música Contemporánea se está desarrollando hasta el 29 de septiembre a las 18:30 horas en la sala Isidora Segers, que está ahí en compañía 1264. La entrada es absolutamente liberada. Se Así es. solicitará, eso sí, pase de movilidad hasta el 1 de octubre. Acuérdense que se sigue solicitando pase de movilidad, pero me queda una pregunta con la que quisiera cerrar, profesor, y tiene que ver con los públicos que el festival mismo consiguió durante pandemia y que no están en Santiago. Y que pudieron disfrutar de parte de la programación a través de streaming, a través de grabaciones. Va a quedar parte de lo que esté sucediendo durante estos días disponible ahí para que la gente pueda acceder a aquello. Absolutamente. Digamos, una de las novedades de nuestra sala es que tenemos un sistema de streaming muy bueno y va a ser transmitido todos los días en tiempo real y va a quedar además en las plataformas para que pueda ser disfrutado. Así que todo eso es totalmente cierto. Claro que sí, y además contar que la Radio Universidad de Chile va a estar transmitiendo, no en vivo, pero sí posteriormente el 29, Exacto. 30 de septiembre y el 1 y el 2 de octubre. Entonces, este jueves, viernes, el sábado y el domingo de 18 a 19 horas va a transmitir las 4 jornadas del Festival Internacional de Música Contemporánea. Así que si ustedes lo quieren ver en vivo por streaming, conéctense entonces a las redes del Departamento de Música de la Facultad de Artes. Ahí tiene toda la información. Pueden seguir por las redes también del Festival Internacional de Música Contemporánea. Y acá en Radio Universidad de Chile, a las 18 horas del 29:30 y 1 y 2 de octubre van a poder disfrutar también de esta 22ª edición del Festival Internacional de Música Contemporánea. Hemos conversado con su director artístico, el maestro Luis Orlandini. Profesor, como siempre, un placer conversar con usted. El placer es mío. Muchas gracias, Antonella. Un abrazo. Nosotros vamos a la pausa y ya continuamos con más semáforo.